para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente leeremos los créditos. En la dirección general está Jaime Nestares, gerencia de producción Yurix Arcaya, en la producción del programa Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción quien les habla Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, RCR750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos además tiene como cuentas en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. Y también utiliza las siguientes etiquetas. Etiqueta Observa Atrocidades, etiqueta Justicia para Venezuela. Nuestro correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 16 de diciembre de 2020 tenemos como tema fundamental de la mañana y del mediodía, y digamos utilizando la información más reciente de los últimos días, los comentarios que vamos a hacer al informe de la fiscal Bensouda sobre la situación 1 de Venezuela a la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este es un documento sumamente importante que fue presentado justamente durante esta asamblea el día 14 de diciembre, estamos hablando de hace 2 días apenas, ¿no? Está titulado como el informe sobre las actividades de examen preliminar de la situación 1 de Venezuela. Y lógicamente, como quiera que hay que hacer algunas aclaratorias preliminares a este documento, sobre todo para entender el contexto en que se da. Hay que entender que hay 2 situaciones que se estudian actualmente por la Fiscalía. Una es la situación 1, de la cual hablaremos, y la situación 2 se refiere a una remisión que hizo el gobierno de Venezuela en contra del gobierno de los Estados Unidos, pretendiendo hacer ver de esta manera que se trata pues de una problemática ocasionada por el gobierno de los Estados Unidos. En otras palabras, que los crímenes que ocurren en Venezuela se deben a los Estados Unidos, o que los Estados Unidos es quien comete los crímenes en Venezuela. De manera tal pues que es algo totalmente aparte, alguna situación totalmente diferente a la que nos interesa, porque lo que nos interesa es ver en qué medida la criminalidad que se puede percibir en Venezuela y que se viene tomando nota de ello en la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional tiene que ver más bien con actividades del propio gobierno, es decir, del Estado venezolano, y particularmente de los funcionarios y los jerarcas que llevan a cabo esta situación de criminalidad. Entonces, vamos a dar cumplimiento a nuestro cometido y empecemos a analizar el documento, que es sumamente importante. Este es un documento de 6 páginas, pero lleno de datos y de detalles que nos interesa mucho resaltar. En primer lugar, resaltan los funcionarios que conforman la oficina de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional que el caso o la situación se viene estudiando a partir de una remisión de un grupo de estados parte del estatuto, que fueron los países siguientes: la República de Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú, que son los estados remitentes. Esto es muy importante tomarlo en consideración porque el Estatuto de Roma no habla en concreto de denuncias, tampoco habla de acusaciones ni de querellas, sino que el formulismo legal que da inicio pues al proceso de iniciar y de comenzar a estudiar preliminarmente esta situación se llama remisión. Este es el término técnico.
Olvidémonos entonces, los venezolanos, de aquellas palabras como denuncia, querella, acusación, etcétera, porque eso no existe en el derecho penal internacional como tal. Eso tiene que ver con nuestro derecho penal interno, con nuestro derecho procesal interno. Entonces, se le solicita en esta remisión a la Fiscalía que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad, a fin de determinar si esto ocurre. Pero ocurre, pues, que el 8 de febrero de 2018, ¿verdad?, ya había una decisión de parte de la Fiscalía para abrir el examen preliminar. El examen preliminar no es sino una situación procesal en la que se analiza la información disponible. Recordemos que en este examen preliminar el fiscal o la oficina de la Fiscalía no tiene iniciativa, no tiene acciones que tomar, sino que se limita a recibir información y con base en ella es que elabora pues y procesa las 4 fases de dicho examen. Estas 4 fases están perfectamente bien estructuradas en las políticas de la Fiscalía para este tipo de análisis y sobre todo cuando se recibe por vez primera una información. No nos olvidemos que la Fiscalía y la Corte están a más de 4.000 kilómetros de distancia de Venezuela. De tal pues que lo primero que tiene que hacer en este examen preliminar es verificar si los hechos están ocurriendo, si las fuentes que le informan y que le dan esa información, la cual ya empieza a disponer a partir de esta primera etapa, es creíble o no es creíble. En otras palabras, tiene que quitar la maleza, de basurar el expediente, por llamarlo de alguna manera coloquial, y entrar entonces a conocer la veracidad o no que tiene esta información. Ese estudio preliminar básico que está dentro de la primera fase es muy importante porque no nos olvidemos pues que el mundo entero, y no solamente Venezuela, está invadido de falsas noticias, de informaciones inacabadas, de deformaciones de la realidad y muchas veces con intereses poco sanos, es decir, con intereses aviesos, con intereses oscuros, que dificultan entonces a un investigador o a un analista en este caso poder llegar a entender qué es lo que está pasando. Por eso esa primera fase lleva algún tiempo. La segunda fase es que una vez que se determina que sí existen los hechos, viene entonces el análisis de tipo jurídico a ver si esos hechos se subsumen en los tipos penales del Estatuto de Roma. La labor de subsunción es un trabajo lógico, es un trabajo de tipo jurídico, es una mecánica que tiene que ver con toda la herramienta y el conocimiento preciso, completo y cabal de los tipos penales del Estatuto de Roma para entender pues que los hechos están contenidos y se puede apreciar que hay una relación, digamos, de contenido a continente, ¿no? Entonces, los hechos son el contenido y el continente sería el tipo penal específico. En este sentido, pues, he determinado, en la oficina de la Fiscalía me refiero, que sí tenían una información suficiente, mas no quiere decir esto que es la única información que tienen, sino que lo que han podido aprehender, comprender, precisar, detallar con mayor detalle, son 4 crímenes, de los 6 que señaló el escrito de remisión de los Estados partes. El escrito de remisión de los Estados partes habló de asesinatos, habló de torturas, habló de violaciones y otros hechos sexuales graves, habló de desapariciones forzadas, habló también de detenciones arbitrarias y de causar sufrimientos físicos y mentales terribles a la población venezolana, causados de una manera sistemática, ocasionados como parte pues, de una política estatal o grupal y que fue realizado de una manera sistemática o generalizada, ¿no? Entonces, lo que quiere decir el documento de la Fiscalía es que de esos 6 crímenes, ellos han tenido ya perfectamente ubicados y subsumidos en los tipos penales de 4 de los crímenes, que son tortura, detenciones arbitrarias, sufrimiento, violaciones y graves afectaciones de tipo sexual a las víctimas y también el crimen de persecución. Entonces, desde los 6 mencionados por el
los estados remitentes, ellos han ubicado 4 con precisión y advierten en varias partes del artículo que eso no quiere decir que están dejando de estudiar los otros que han sido mencionados y cualquier otro que apareciere. Porque déjenme decirles que uno de los aspectos interesantes de este documento es que aun cuando se refiere a los años 2017 en adelante, deja abierta la puerta para estudiar cualquier otro hecho y cualquier otro crimen que hubiese podido ser cometido, y yo creo que los ha habido, desde el 1 de julio del año 2002. Esto es bien importante precisarlo, también porque el documento de los estados partes remitentes habla de hechos acontecidos desde 2014 y por supuesto los de 2017 en adelante. Pero démonos cuenta pues que el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía es por partes. Eso no quiere decir que lo excluya y que de ninguna manera se va a abocar al análisis de los otros hechos y de los otros crímenes. Al contrario, deja abierta la puerta para proseguir adelante. Pero tenía que hacer un cierre, y este cierre tenía lugar con motivo pues de la celebración de la Asamblea de Estados Partes que se hace todos los años, en diciembre. Y justamente en el momento que estamos realizando este programa y transmitiéndolo para ustedes, ya se ha tomado pues una cantidad de análisis de situaciones en el seno de los estados partes, ¿no? Quiero decir que los estados partes funcionan anualmente en asamblea, porque los estados partes conforman, digamos, un cuerpo totalmente diferente a la Asamblea de las Naciones Unidas. Digamos, son algunos de los países, y yo creo que la mayoría, estamos hablando de 130 países, que han firmado el Estatuto de Roma, además de países que actúan e intervienen en esa asamblea como observadores, ¿no? De tal manera, pues, que estamos hablando de una situación diferente a lo que pueda pensarse que es la Asamblea de las Naciones Unidas, y también muy distinto a la Corte. Por supuesto que los miembros de la Corte y los magistrados de ese tribunal están atentos a lo que se discuta y a lo que se analice en el seno de la Asamblea, pero, digamos, la Asamblea tiene un carácter más bien de órgano regulador, es quien realiza las modificaciones que pueda haber y, por supuesto, quien aprueba las reformas que pueda tener el estatuto y los instrumentos complementarios, así como la aprobación de las políticas, ¿no?, que puedan tomar tanto por la Corte como por la Fiscalía. De manera, pues, que estamos en pleno ambiente y aprovechamos la oportunidad para traer a colación la información más fresca posible de lo que acontece en esa Corte con relación a la situación 1 de Venezuela. Entonces vamos a continuar con nuestro análisis del documento, que es la tarea que nos hemos fijado para hoy, ¿no? En primer lugar, lo que afirma este documento de la Fiscalía es que ya ha entendido que tiene competencia plena desde el punto de vista material, desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista personal y también territorial de los crímenes que han acontecido en Venezuela, al menos desde 2017 en adelante. Repito, eso no quiere decir que están excluidos hechos anteriores. Eso tendrá su momento para poder atenderlos con mayor precisión y detalle, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la competencia material? Consiste en la competencia sobre el contenido, sobre la sustancia misma, sobre la esencia del estatuto, que son las definiciones de los tipos penales que él establece. De esa manera, pues, al haberlo precisado, quiere decir que ha concluido la labor de subsunción, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le tocaría hacer? Le tocaría hacer el análisis de la admisibilidad. ¿Qué quiere decir la admisibilidad? La admisibilidad quiere decir que se estudie entonces en qué medida el estatuto tiene la capacidad jurisdiccional para acometer el estudio y sobre todo la investigación en una etapa posterior de los hechos que han acontecido en Venezuela. La admisibilidad es una de las etapas más delicadas de todo proceso penal, inclusive hasta de los procesos civiles. Es lo primero que tiene que entender y precisar cualquier tribunal. En el caso de la Fiscalía y el estudio que tiene que hacer para ser luego presentado ante la Sala de Cuestiones Preliminares y poder pasar exitosamente el examen que va a hacer esa sala de su escrito de señalamientos, donde dice
yo quiero abrir una investigación sobre estos hechos y quiero investigar a fulanito, quiero investigar a sutanito, porque tengo la base para pensar que son responsables de los hechos cometidos en Venezuela, ¿no? Entonces, para eso, tiene que discriminar si el Estado, primero, está estudiando esos hechos. Y si el Estado tiene la capacidad de estudiar realmente esos hechos, y sobre todo, si la dirigencia que controla el Estado tiene la intención de estudiar esos hechos y darle cumplimiento final en un proceso penal. Y ahí es donde viene el asunto a colación, a ser sumamente importante y a ser muy interesante el análisis que estamos haciendo. ¿En qué sentido? Porque el propio fiscal Tarek William Saab estuvo asistiendo semanas atrás a La Haya y fue acompañado del defensor del pueblo para exponer que Venezuela está estudiando los casos que han sido denunciados no solamente en los medios de comunicación, sino que han sido remitidos también a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esto quiere decir, pues, que según palabras del propio fiscal y según los documentos que ellos han exhibido, estarían, en todo caso, tratando, pues, de dar cumplimiento con el deber soberano de establecer quiénes son los responsables de tales hechos. El problema que tiene Venezuela es sumamente grave y para poder llevar a cabo una investigación independiente, una investigación seria, una investigación profunda, y vamos a continuar hablando de este tema en la segunda etapa de nuestro programa de hoy, porque ya hemos dado cumplimiento con el primer segmento, así que vamos a continuar seguidamente una vez que descansemos unos minutos. Muchísimas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Habíamos comentado en el segmento anterior las dificultades que tendría el Estado venezolano para probar que está haciendo ejercicio de su soberanía y acometiendo la investigación precisa, cabal, independiente y totalmente desprovista, pues, de subjetividad en relación a los crímenes cometidos en Venezuela desde el 2017 en adelante. Y esta dificultad es básica entenderla desde el siguiente punto de vista. En primer lugar, Venezuela no ha implementado
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene desarrollado ninguno de los crímenes que el Estatuto prevé, de manera tal pues que sería imposible desde el punto de vista formal, desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista también procesal, que pudiera acometer alguna investigación seria, profunda, independiente, sólida y contundente en relación a los crímenes, ¿no?, de lesa humanidad que que están tipificados en el Estatuto de Roma. Al fin y al cabo, Venezuela todavía lo que tiene son tipos penales muy atrasados y una organización legislativa sumamente enredada, confusa, ¿no?, con un código penal viejísimo, del siglo XIX, prácticamente una copia casi al calco del Código de Senardelli, y además de eso ha tenido leyes especiales, ¿no? Tiene, por ejemplo, una ley contra la tortura, y tiene también una reforma del Código Penal para incorporar el tipo penal de la desaparición forzada. Pero tales legislaciones no son aplicables en el caso presente venezolano, porque primero no contemplan las variantes que sí establece el Estatuto de Roma para los crímenes de lesa humanidad, que es que haya sistematicidad, que es que haya generalidad, que se pueda comprobar que se trata de una política del Estado y que además de eso se realicen ataques contra la población civil que ha sido designada como enemiga o que es considerada víctima de los ataques, ¿no? En ese caso, obviamente, al no tener el tipo penal de forma congruente con el Estatuto de Roma, tenemos un gran desafío, ¿no? De otra parte, hay tipos penales que no existen en Venezuela. No existe el tipo penal del asesinato, no existe el tipo penal de persecución, por ejemplo, y las reformas que ha habido sobre abusos sexuales, nada tiene que ver pues con la exigencia que requiere el Estatuto de Roma. Y de otra parte, y es lo más importante, es que el Código Penal venezolano, en ninguno de sus principios generales, es decir, la parte general del Código Penal, y en ninguna de las leyes especiales, tiene desarrollados los principios básicos del derecho penal internacional. Varios de ellos son los siguientes. Primero, la imprescriptibilidad. Para el Código Penal todos los delitos tienen que prescribir, de tal manera pues que hay delitos comunes, que sería, digamos, una manera de tratar de evadir la jurisdicción de la Corte, pero evidentemente al ser prescriptibles, de ninguna manera podrían ser tratados pues como crímenes de lesa humanidad. De otra parte, en ninguna de las normas del Código Penal y de las leyes penales especiales se menciona cómo tratar el problema del superior jerárquico. Superior jerárquico, que es quien tiene el control de la organización, que comete los ataques, que es quien decide, que es quien permite, o que es quien no impide que se realice el crimen. De verdad, tal pues que ya para el derecho penal internacional, que viene contenido en el Estatuto de Roma y que es lo que ha desarrollado la jurisprudencia, tiene que ver con el control de la organización. Esto es en gran medida la implantación, pues, en el derecho penal internacional de lo que es la doctrina de Rochin sobre el control de la organización por el llamado hombre de atrás, quien dirige los hilos de una organización que tiene el poder, la capacidad, el potencial de realizar estos crímenes atroces. De forma tal, pues, que aunque quisieran forzar las cosas, no hay manera de embutir estos principios del derecho penal internacional en la legislación venezolana, porque no están, tampoco en la jurisprudencia. Y esto es un déficit muy grande que tiene el país al no tener implementado el Estatuto de Roma en la legislación interna. Por esa razón estimamos pues que el análisis sobre la admisibilidad va a dar como saldo favorable hacia la Fiscalía, que tendría plena competencia. Y eso en la parte, digamos, formal, la parte legislativa, que es muy importante, obviamente, ¿no? Porque ahí se analiza si el Estado puede o no puede. Y somos de la opinión absolutamente convencida de que el Estado no puede, aunque quisiera. No puede tampoco porque, además, parte de los crímenes que se vienen analizando, por ejemplo, el de persecución, por ejemplo, el de detención arbitraria, también el de desapariciones forzadas y obviamente el que tiene que ver pues con el abuso de los individuos detenidos, por ejemplo, la tortura, por ejemplo, los abusos sexuales, las violaciones a personas detenidas,
tiene que ver mucho con el aparato judicial venezolano, no solamente con los organismos policiales, sino también con los jueces, con los fiscales, que no han podido ni siquiera procesar esos casos y que no los han impedido, no los han reprimido tampoco, ¿no? De tal manera, pues, que el tema de la detención arbitraria pasa, pues, por un análisis de ver si los organismos judiciales están en la capacidad o no de poder enjuiciarse a sí mismos o de enjuiciar a individuos de su propio corpus, incluidos todos los individuos que participan en la administración de justicia, desde el ámbito más alto hasta el más pequeño, ¿no? De otra parte, hemos tenido noticias por los medios de comunicación y por los reportes que se han hecho desde el Ministerio Público y las comunicaciones oficiales, que sí se han llevado a cabo algunas investigaciones. Pero cuando uno empieza a analizar los casos y empieza a ver quiénes son los sujetos a quienes se investiga, uno encuentra siempre a personas que están, digamos, en el último escalón de la jerarquía institucional policial. Estoy refiriéndome a simples soldados o simples policías, y soldados me refiero a soldados en actividades policiales, ¿no? Que son individuos de la Guardia Nacional Bolivariana. Porque tenemos que entender, pues, que la Guardia Nacional Bolivariana, además de ser un organismo que se encarga de labores de seguridad pública y de tareas de tipo judicial, también es un soldado. Y esa dualidad es parte de los problemas que tenemos en nuestra institucionalidad. De forma tal, pues, que aunque pudieran, y ya hemos visto que no puede el Estado venezolano realizar estas investigaciones, es evidente, pues, que no quieren hacerlo de manera debida. Y esto se une, pues, al patrón que en Venezuela se venía observando, patrón de impunidad. Dice COFAVID que el 98% de los casos de delitos contra derechos humanos, donde aparecen como responsables funcionarios públicos, policiales o militares y también civiles, tales casos quedan impunes. Estamos hablando del 98%. Inclusive, casos terribles de homicidios, simples, comunes, que debería tener el Estado toda la capacidad para realizarlo, su índice de punición, es decir, de investigar y poder responsabilizar a los culpables, establecer los castigos a los responsables, no pasa del 8%. En otras palabras, el 92% de los crímenes, de los delitos de homicidio simples quedan sin solución, quedan impunes. En otras palabras, aun cuando el Estado pudiera, se evidencia, pues, que el Estado no quiere, ni puede ni quiere. Y yo creo que eso va a ser parte de las resoluciones que va a tomar en consideración la fiscal cuando analice a fondo la admisibilidad. Por esa razón, creo que la Fiscalía es afirmativa en el sentido, porque eso es una tarea fácil de determinar, pues la incapacidad de poder realizar las investigaciones, además de la falta de voluntad, la falta de deseo de poder hacerlo por un conflicto de intereses, sería investigarse a sí mismo, ¿no? Y creemos que eso no va a ser posible de forma alguna. Entonces, por esa razón es que la fiscal establece en su último punto, como conclusión y próximos pasos, que esa fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021. Y aquí es muy importante mencionar que la solidez con que está actuando la fiscal depende también muchísimo de los estudios que se han realizado. No olvidemos, pues, que ha habido estudios realizados por la OEA con un panel de expertos que realizó un enorme documento muy interesante, muy importante y con muchos detalles y con entrevistas a víctimas en el año 2018. Y no olvidemos que durante este año 2020 la misión de determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha determinado, pues, que es un informe denso, muy prolijo, muy detallado, muy bien escrito, que hay por lo menos estos 4 crímenes de los cuales hemos estado mencionando desde el principio, ¿no? Tortura, persecución, detenciones arbitrarias y violaciones y abusos sexuales graves contra personas detenidas. De forma tal que yo diría, pues, que los tiempos están avanzando. No olvidemos que los exámenes preliminares tienen como promedio de duración 4 años. Hay exámenes preliminares que tienen 16 años
Por ejemplo, el caso de Colombia, que se viene analizando desde el año 2004, estamos en 2020. No quiere decir que el caso de Venezuela va a llevar 16 años. Lo que quiero afirmar de forma convencida y de manera cabal, para que se entienda, es que Venezuela va, es decir, la Fiscalía va, con relación al caso de Venezuela, estudiando las cosas de forma apropiada y vamos con los tiempos apropiados. Napoleón decía, cuando tenía que ir a un combate, le decía a su sastre que le cosía los trajes, le decía, haga las cosas despacio, mire que estoy apurado. Es decir, con esto quiero decir que, utilizando el famoso ejemplo de Napoleón, que hay que hacer las cosas con calma para hacerlas profundas, detalladas. Y por esa razón, pues, afirmamos que creemos que estamos en el tiempo preciso y seguramente en los próximos meses, y ojalá antes de terminar el primer semestre de 2021, tengamos ya una determinación precisa sobre la situación 1 de Venezuela. Bueno, señores, con esto me despido. Hasta el próximo miércoles y les deseo lo mejor posible de este día y que tengan muy buen provecho. Muchísimas gracias. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento a